veamos la parte final de la investigación sobre las fallas tradicionales de la Leona. En las primeras charlas vimos nosotros cómo fue el efecto de este sistema de fallas, cómo ha sido el problema en la zona de Lizama, en la zona de Mata de Cacao, Caño Seco, La Leona, la vía San Vicente de Chucurí, la zona de Lebrija, y llegamos hasta el aeropuerto Palo Negro con el sistema de fallas. Luego vamos a ver algo más al este, cómo el sistema de fallas continúa hacia el norte de la ciudad de Bucaramanga. Vimos nosotros cómo es el sistema, cuáles son las características del sistema de fallas este-oeste, conocido como sistema de fallas de La Leona, en nuestra actual investigación. Vimos los efectos y mencionamos los efectos en las zonas suburbanas, las vías, el campo petrolero de Lizama, y vemos cómo, de acuerdo a estudios realizados por la Universidad Industrial de Santander, en la tesis de grado del geólogo Felet Mora, se identificó que el sistema de fallas continuaba hacia la zona de Bucaramanga. O sea que en la zona norte de Bucaramanga se evidenciaba la presencia de un sistema de fallas este-oeste, los cuales generan una serie de amenazas geotécnicas en Ciudad Norte, donde hay aproximadamente unos 12 barrios de la ciudad de Bucaramanga, donde vive buena parte de la población de menor capacidad económica de la ciudad. Entonces, en el norte de Bucaramanga se identificaron una serie de alineamientos de fallas geológicas este-oeste, empezando por el sector de Villa de San Ignacio. En el sector de Villa de San Ignacio se identificaron al menos 3 alineamientos principales, de los cuales tiene gran importancia el alineamiento de María Paz y el alineamiento de Campo Madrid. En esta zona, el municipio de Bucaramanga construyó una gran cantidad de viviendas para resolver los problemas de las viviendas que fueron afectadas por las inundaciones del año 2005. En la zona tenemos adicionalmente una línea de gas de la empresa Gas Oriente y el colegio Villa de San Ignacio, además de otros proyectos de vivienda. La línea de gas que lleva el gas a la ciudad norte de Bucaramanga se encuentra sobre un depósito coluvial en la zona de alineamiento de una falla este-oeste. Se construyeron una serie de estructuras de contención para el sistema de gas, pero el sistema de gas se desplazó. O sea, el coluvión se movió y puso en riesgo la línea de gas del norte de Bucaramanga. Adicionalmente, el sistema de fracturas atraviesa
la zona donde se construyó por parte de FONADE el colegio Villa San Ignacio, el colegio que suponía iba a ser el colegio de bachillerato, el colegio para una gran población de Villa de San Ignacio y otros barrios en el sector norte de la ciudad de Bucaramanga. Un colegio nuevo, un colegio relativamente, en teoría, bien construido. Sobre el depósito coluvial que se formó encima del sistema de fallas. O sea, seguimos hablando. Buena parte de los alineamientos del sistema de fallas este-oeste se encuentra cubierto por depósitos coluviales. Eso ocurre en el sector de Villa de San Ignacio, en el sector de María Paz y en el sector de General de Ciudad Norte. O sea, los alineamientos del sistema de fallas este-oeste están cubiertos por depósitos coluviales. Y estos depósitos coluviales son los que finalmente generan amenaza, generan riesgo para la comunidad, para las viviendas en esta zona de Bucaramanga, donde como hablamos anteriormente, hay por lo menos sí, 150.000 habitantes de recursos limitados. Y se construyó el Colegio Villa San Ignacio. El Colegio Villa San Ignacio se construyó encima del depósito coluvial y encima de ese depósito coluvial también se había colocado un relleno de materiales sueltos. O sea, la zona del colegio Villa de San Ignacio corresponde a un depósito coluvial y ese depósito coluvial presentó desplazamientos. Un colegio importante, reciente, con todos los estudios que siguen las normas, estudio geotécnico, estudio estructural y todos los demás elementos de estudios técnicos. Y resulta que, ¿cómo puede ser que un colegio recientemente construido se invirtió en estudios geotécnicos? Se construyó el colegio de acuerdo a las recomendaciones del ingeniero geotecnista y aún así se presentó el movimiento y prácticamente el colapso del colegio. O sea, un colegio reciente construido sobre el alineamiento de fallas sobre un coluvial. Recientemente se hizo un mapeo geológico, un análisis geotécnico de la zona del colegio, aprovechando que el colegio queda sobre el alineamiento del anillo vial de Bucaramanga y esta vía está siendo manejada en este momento por IDESAN. IDESAN contrató con la firma consultora ETA el estudio de la vía de la zona metropolitana de Bucaramanga, entre ellos el anillo vial. Y dentro de ese estudio se hizo un estudio relativamente importante en la zona del coluvión sobre el cual se había construido el Colegio Villa San Ignacio. Pues Colegio Villa San Ignacio desplazándose encima del sistema de fallas transtensionales y generando dificultades.
en el estudio de ETA S.A. se pudo detectar que por debajo del depósito coluvial, el cual tenía un espesor de aproximadamente 20 metros, por debajo de ese depósito coluvial en la zona del Colegio Villa de San Ignacio, se podía intuir la presencia de un sistema de fracturas geológicas semiverticales de dirección general este-oeste, las cuales corresponden en alineamiento con las fallas que se identificaron en el aeropuerto Palo Negro y que luego se analizaron también en Ciudad Norte de Bucaramanga. Entonces, un deslizamiento de cerca de 900.000 metros cúbicos de suelo, o sea, un coluvión desplazándose sobre el sistema de fallas transtensionales. Con superficie de falla aproximadamente a 20 metros de profundidad. Colegio nuevo, recientemente construido por FONADA. ¿Por qué se construyó ese colegio ahí? Los estudios geotécnicos generalmente analizan los materiales superficiales, detectaron el coluvión y recomendaron unas sogas para cimentar sobre ese coluvión, pero en ningún momento se detectaron las fallas geológicas, ni se encontró que el coluvión se encontraba en movimiento en el momento de la construcción del colegio. O sea, desde ese coluvión siempre ha tenido problemas, la vía del anillo vial siempre ha tenido dificultades en la zona desde el mismo momento de la construcción del anillo vial, y ese problema ha continuado y por alguna razón no se identificó el riesgo de construir el colegio en ese sitio. Nuestros estudios geotécnicos son insuficientes de acuerdo a la norma NSR 10, han resultado ser insuficientes para poder identificar este tipo de problemas relativamente profundos. El colegio fue construido sobre un coluvión, el cual se encuentra sobre el sistema de fallas. Y este colegio se ha desplazado hasta hoy más de 50 centímetros. El colegio tuvo que ser desocupado, el colegio tuvo que ser cerrado aproximadamente un año después de inaugurado. Una obra de FONAL, un proyecto que se suponía iba a representar una solución para esa comunidad. Y hoy esos niños no tienen colegio. El Colegio Villa de San Ignacio se desplazó, el Colegio Villa de San Ignacio, a pesar de las obras que se construyeron, porque se invirtieron 3.000 millones de pesos en obras de estabilización, a pesar de esas obras de estabilización, existe el riesgo de que la estructura del colegio colapse. Las tomografías eléctricas realizadas por ETA, por el consorcio IDESAN, consorcio ETA CNSZMB 2017, las tomografías eléctricas confirman la presencia de una serie de fracturas semiverticales por debajo del depósito coluvial y gran cantidad de agua subterránea. Como lo hemos visto en todo el contexto del sistema de fallas transtensionales, un elemento común que se ve en todos los casos
En la mayoría del alineamiento es la presencia de aguas subterráneas acumuladas o aguas subterráneas, movimiento de aguas subterráneas en ese sistema de fallas. El sistema de fallas se encuentra muy saturado, lo cual desde el punto de vista de explotación de aguas subterráneas puede ser un elemento importante, un elemento positivo, pero desde el punto de vista geotécnico, la presencia de esas presiones de poro relacionadas con las aguas subterráneas es un riesgo de gran magnitud, representa una amenaza de inestabilidad, especialmente que está el depósito coluvial, debajo del depósito coluvial están las fallas, está la presión de poros, está el agua subterránea, entonces tenemos el fenómeno debidamente preparado para que ocurran desplazamientos. Al igual que el colegio, la vía enfrente del colegio, la vía de la ZMB, del anillo vial de Bucaramanga, se encuentra también desplazado, se ha desplazado varios metros. Más al este se construyó un barrio de apartamentos de las casas gratuitas del gobierno nacional. Las casas que muchos relacionan con el político Vargas Lleras. Estas casas o apartamentos gratuitos del barrio Campo Madrid se plantearon inicialmente parcialmente sobre el sistema de fallas geológicas. No se habían identificado, no se habían hecho ensayos que permitieran detectar las fallas geológicas. Se hizo el proyecto, el diseño, se diseñaron los apartamentos parcialmente sobre el sistema de fallas y cuando se hicieron las excavaciones para la cimentación de las torres de edificios, se encontró que había unas fracturas muy visibles, unas fracturas geológicas falladas muy evidentes en las excavaciones para la construcción de ese barrio Campo Madrid. Ahí vemos en esta diapositiva una de esas fracturas en las excavaciones que ya estaban listas para cimentar el proyecto de viviendas del gobierno nacional. Igualmente, en las excavaciones para el tanque de agua potable que construyó el acueducto metropolitano de Bucaramanga en la zona del barrio María Paz, también se detectaron fracturas geológicas y el tanque del barrio María Paz quedó construido sobre una de estas fallas geológicas. Más adelante, en el sector de Colseguros, en el sector del barrio llamado Colseguros, cerca al Hospital del Norte, se evidencian afloramientos de agua subterránea en volúmenes considerables. Este afloramiento de aguas subterráneas es utilizado por los vecinos del sector para el lavado de carros y motos. O sea, surgen dentro de las fallas, afloran caudales de agua subterránea suficientes para instalar un lavadero informal de vehículos. Y seguimos más hacia el este. En el sector de uno de los alineamientos de las fallas se diseñó el portal de transporte masivo Metrolínea del norte de Bucaramanga. El portal del norte de Bucaramanga se construyó
encima del sistema de fallas geológicas. Los estudios geotécnicos que se elaboraron para el diseño del portal de Metrolínea, del portal de transporte masivo de Bucaramanga en el norte de la ciudad, no detectaron las fallas geológicas. No es fácil detectarlas, a menos que se hagan ensayos de geofísica. Es bastante complejo el identificar el sistema de fallas geológicas. Me excusa. Cuando se excavó para la construcción del portal, para cimentar tanto lo que es el portal propiamente dicho, como la zona de mantenimiento de buses, se identificaron fracturas y se identificó afloramiento de agua subterránea. En el estudio geotécnico no se había detectado agua subterránea. El agua subterránea se localiza a lo largo de la fractura. O sea, no es un nivel freático que cubra un área grande de terreno, sino son unas corrientes o unas acumulaciones de agua subterránea a lo largo de la falla geológica. Después, cuando ya estaban en construcción el portal de transporte masivo Metrolínea, se realizaron ensayos de geofísica y encontramos que en la zona del portal atravesaban 3 fracturas geológicas y que encima de esas fracturas había un depósito coluvial. Adicionalmente, estas fracturas mostraban o muestran en las líneas, en los perfiles de geoeléctrica, en los perfiles muestran la presencia de aguas subterráneas acumuladas en algunos sitios. O sea, las fracturas geológicas son ductos preferenciales para las aguas subterráneas. Se decidió terminar de construir el portal de Metrolínea. Sin embargo, se construyeron unas obras de contención, unos elementos de subdrenaje para mitigar al menos parcialmente los problemas relacionados con la presencia de las aguas subterráneas que provenían o que estaban conexas con el sistema de fallas geológicas. Si vemos esta tomografía, la tomografía número 2, se evidencia por la resistividades de 9, de 10 ohmios metro, la gran cantidad de agua subterránea presente en esta zona del portal de Metrolínea. Vemos en esta fotografía, en las excavaciones, en uno de los sitios de fractura, el afloramiento de caudales significativos de agua subterránea a la superficie del terreno. Sistemas de concentración de aguas relacionados directamente con el sistema de fracturas geológicas. Realmente en la zona norte de Bucaramanga se han logrado identificar 3 o digamos 4 alineamientos principales de falla. Ven que se repite lo que pasa en Portugal, lo que ocurre en la vía San Vicente de Chucurí, en el sector de La Leona, en el sector de Caño Seco. Son
varios alineamientos de falla semiparalelos, generando todo un sistema de fallas transtensionales. Uno de esos alineamientos va hacia el sector que llaman Las Delicias, otro hacia el portal de Metrolínea, el alineamiento de María Paz, y otro hacia el barrio Kennedy. En el barrio Las Delicias, en la zona donde cruza la falla geológica, también hay un depósito coluvial. Y el depósito coluvial se desplazó en el momento en que se empezaron a construir viviendas en Las Delicias. O sea, desde el momento de la primera vivienda que se construyó en el barrio Las Delicias, se empezó a desplazar el coluvión saturado, y ese coluvión directamente colocado sobre un alineamiento importante de falla geológica. En el barrio Las Delicias, el barrio construido sobre un alineamiento del sistema de fracturas. Las grietas en el suelo son evidentes y la vía se desplazó. Y más de 50 viviendas colapsaron por el movimiento del depósito coluvial que se encontraba sobre el sistema de fallas. Igualmente la vía Bucaramanga-Río Negro, en el sector de Las Delicias, se desplazó y hubo que relocalizarla más al sur o más, digamos, hacia el este, realmente, para tratarlo de sacarlo no de las fallas, sino tratar de sacarlo de la zona del depósito coluvial que se encontraba encima del sistema de fallas. Sí, se colocó el aviso respectivo, zona declarada en estado de emergencia, movimiento en masa por hundimiento como producto de la acción tectónica debidamente descrita, hundimiento como producto de la acción tectónica, característica de los suelos y la acción del agua. Dice, no está permitido la construcción o venta de estos lotes en inmuebles. Sin embargo, esa zona se encuentra ocupada por viviendas. O sea, estos avisos no generan una actitud real de la comunidad. La comunidad construye sobre estas zonas de riesgo porque los problemas sociales, los problemas económicos son superiores a su capacidad de poder eludir el riesgo. Y más adelante, más hacia el este, cerca a la falla de Bucaramanga, donde el sistema de fallas de La Leona se encuentra con el sistema de fallas de Bucaramanga, se presentó en los sectores de Los Colorados y Cemex de dos o tres deslizamientos. Este que vamos a mostrar es el más grande, que llamamos deslizamiento del barrio Los Colorados. Se colapsaron más de 100 viviendas, las cuales se desplazaron varias decenas de metros en la formación Bucaramanga. O sea, los suelos eran duros, los suelos eran cohesivos, los materiales eran teóricamente competentes. Se construyó el barrio y a los pocos años, por el tema de la presencia de las aguas subterráneas y demás, colapsaron cerca de 100 viviendas. En el barrio Los Colorados. Sobre el sistema de fallas transtensionales. El problema geotécnico es de gran magnitud. Tenemos los tres alineamientos principales, el alineamiento de María Paz,
el alineamiento de Campo Madrid Kennedy, el alineamiento de las Delicias. El alineamiento de las Delicias es el que termina generando problemas en el barrio Los Colorados. Los tres alineamientos principales, aunque realmente se puede intuir un alineamiento adicional. En el estudio realizado por la Universidad Industrial de Santander por el geólogo Félix Mora, solamente se analizaron 2 de estos alineamientos. Y finalmente, el deslizamiento de mayor magnitud o al menos de mayor riesgo. El deslizamiento de Ciudad Norte. En 1989 se identificó la cabeza de un gran deslizamiento que se localizó en los barrios Liscano y Esperanza 3 en el norte de Bucaramanga. Desplazamientos de decenas de centímetros que obligaron inicialmente a demoler una serie de viviendas. La CDMB planteó y construyó todo un sistema de manejo de aguas subterráneas, de obras de mitigación, pero el problema continuó. Desde el inicio de la construcción de viviendas, se presentaron grietas en los barrios Villarena y Villarrosa. Recordamos al presidente Belisario Betancur, al Instituto de Crédito Territorial de esa época, liderado por María Eugenia Rojas de Moreno, santanderiana. Se construyeron varios miles de viviendas, lo que llamaban viviendas sin cuota inicial. Barrio Esperanza, barrio Si Se Puede, barrio Villarrosa, barrio Villa Elena, entre los diversos barrios que se construyeron por el ICT en la época de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. Al presentarse problemas, empezamos a submurar. Yo personalmente tuve que trabajar en este tema de la submuración. No teníamos claridad en ese momento. La información geotécnica era relativamente escasa y nosotros creímos de buena fe que al hacer submuraciones de concreto ciclópeo a un manto más duro a profundidad, íbamos a evitar los agrietamientos, pero poco a poco fuimos entendiendo que el movimiento era un movimiento en masa de gran magnitud que involucraba por lo menos 5 barrios de la ciudad. Las pilas de concreto ciclópeo no funcionaron. En 1989 se realizó el primer estudio geotécnico del deslizamiento de Ciudad Norte y se detectó que había 10 barrios desplazándose a una rata en ese momento de aproximadamente 5 centímetros por año. La CDMB, como lo dijimos, construyó obras de mitigación, sistemas de drenaje profundo, una inversión significativa en obras de mitigación. Año 1990. Estas obras fueron de muy poco impacto. Los movimientos continuaron después de construir las obras de mitigación. El agrietamiento principal se presenta a lo largo de un perímetro, como se observa en el plano de la izquierda. Vemos el desplazamiento del depósito coluvial, los diversos barrios construidos sobre ese depósito coluvial que estaba en movimiento. Un deslizamiento de varios kilómetros cuadrados de área lleno de viviendas. Viviendas construidas por el gobierno nacional, la mayoría de ellas.
En 1995 se demolieron 189 viviendas. Fue el primer programa de demolición. Posteriormente, hubo más eventos, se demolían viviendas, pero se seguían agrietando otras. 2 personas murieron por efecto de un deslizamiento localizado al romperse una tubería de acueducto. O sea, el desplazamiento del coluvión rompió una tubería matriz del acueducto metropolitano de Bucaramanga y al romperse la tubería del acueducto se generó un flujo que sepultó 2 viviendas y murieron 2 personas menores de edad. 2 menores de edad murieron como consecuencia del deslizamiento relacionado con las fallas geológicas, relacionado con el coluvión, pero también relacionadas con la rotura de la tubería de acueducto por acción del movimiento del depósito coluvial del deslizamiento de Ciudad Norte. Fallos judiciales ordenaron demoler la totalidad del barrio José María Córdoba, aproximadamente 300 viviendas. Se demolieron las viviendas del barrio José María Córdoba. El barrio desapareció. Pero en menos de un mes, esas zonas donde se demolieron las viviendas aparecieron llenas de ranchos, llenas de construcciones informales de vivienda. A medida que se desocupaban las viviendas que habían sido construidas por el ICT, los lotes, las áreas iban siendo ocupadas por nuevos asentamientos humanos en condiciones de pobreza mayores que los de las viviendas demolidas. En el año 2000 se hizo un censo y se encontró que había 2.049 viviendas en riesgo. En los barrios Villa Elena, Mirador, Liscano, Esperanza 2, Esperanza 3, Villarrosa, Los Ángeles. 2.049 viviendas en riesgo, de un total de 3.468 viviendas. O sea, tenemos en riesgo cerca del 60-70% de la zona donde está presentándose el deslizamiento. Y a raíz de las acciones populares, se relocalizaron un total de, o al menos se sacaron del inventario, en teoría, un total de 1.709 viviendas. Los jueces terminaron ordenando a la alcaldía relocalizar a esas familias. Y se planteó un sistema interesante. El municipio no demolía las viviendas, como se hizo inicialmente. Las primeras viviendas fueron demolidas. El barrio José María Córdoba fue demolido. Para estas 1.709 viviendas, el sistema que se utilizó fue que el municipio de Bucaramanga le entregaba a cada propietario de vivienda un cheque por el valor de la vivienda. O sea, el municipio compraba la vivienda y pagaba con un cheque. Con este cheque, el propietario de vivienda salía a buscar una nueva vivienda en el mercado local. ¿Qué pasó? La gente recibía el cheque, muchos se quedaron ahí viviendo después de recibir el cheque. Otros desocuparon la vivienda, pero otras familias llegaron y la ocuparon. Otros se fueron y dejaron la vivienda a un pariente cercano. O sea, el problema social, el problema de riesgo no se resolvió.
En este momento tenemos las mismas 2.500 viviendas en riesgo y tal vez más de las que había a inicios del siglo. Entonces, el problema no se ha resuelto. El deslizamiento continúa moviéndose. La zona está ocupada por familias de escasos recursos. Y como ven estos titulares de Vanguardia Liberal, temor en barrio del norte por enormes grietas en viviendas. Casas del barrio Villarrosa están a punto de desplomarse. Esto es un clamor constante. Se está moviendo, se está desplazando el depósito coluvial que se encuentra sobre el sistema de fallas transtensionales y el problema es cada día más grave y realmente es un problema social de extraordinaria complejidad. Y no hay un plan. El gobierno nacional, el gobierno local, el gobierno departamental no tienen un plan para el manejo del problema de Ciudad Norte, donde hay varios miles de viviendas en riesgo de colapso. Familias que se están desplazando por la acción del coluvión. Este es uno de las fotografías en el año 2017. Como pueden ver, la casa se intentó demoler, pero llegó un nuevo viviente, construyó un nuevo muro. ¿Ven ustedes ese doble muro en el primer piso? Ahí está viviendo una familia. En la casa a medio demoler, con unos muros provisionales nuevos, utilizando los servicios públicos que tenía la vivienda. El barrio Villa Elena, el barrio Villarrosa, el barrio José María Córdoba, el barrio Se Puede, el barrio Esperanza 2, el barrio Esperanza 3. Miren la grieta en la plaza de mercado del barrio Villa Elena, que se encuentra sobre el coluvión en desplazamiento. Plaza de mercado del barrio Villa Elena. El barrio Villa Elena es de los que mayores desplazamientos ha tenido. Se ha desplazado mucho más el barrio Villa Elena que el barrio Villarrosa. En el barrio Villarrosa, miren este desplazamiento. Y a medida que se va moviendo el Estado para hacer mantenimiento de las vías, va acomodando la vía al movimiento. Entonces, miren, es interesante cómo la vía se ha ido acondicionando de acuerdo al movimiento del coluvión de Ciudad Norte. Grietas en los andenes y desplazamientos de gran magnitud en las viviendas. Pero lo más grave es que en estas construcciones, a punto de colapsar, viven familias. Hay familias viviendo en casas que están al borde del colapso. Familias que reinvadieron después de que el municipio de Bucaramanga adquirió las viviendas con el sistema famoso de los cheques. Miren esta vivienda en el barrio Villarrosa, que tiene un desplazamiento de aproximadamente 1 metro. Y adentro, una familia vive ahí, personas de tercera edad, niños. Barrio Villarrosa. El panorama hoy es cerca de 5.000 viviendas en riesgo. No se ha realizado un nuevo censo, no hay un plan de estabilización,
No hay un plan de recolección de viviendas. El Estado está actuando en forma ciega, tratando de no ver la problemática. Y a pesar de que se hizo el estudio, que más tarde vamos a hablar, el estudio del área metropolitana de Bucaramanga con la Universidad Industrial de Santander, y se diseñaron obras grandes de mitigación, tampoco hay un plan en este momento para construir esas obras diseñadas por el grupo de geomática de la Universidad Industrial de Santander. El deslizamiento de Ciudad Norte, activo, miles de familias viviendo encima del deslizamiento, y se hizo el estudio de Ciudad Norte. Un importante aporte del área metropolitana de Bucaramanga junto con la Universidad Industrial de Santander. Se hizo un gran estudio geológico geotécnico. Se ejecutaron 13 sondeos con toma continua de muestras a profundidades hasta de 150 metros. Se realizaron ensayos de permeabilidad para analizar el tema de las aguas subterráneas, ensayos Lefranc, ensayos Lullón. Se instalaron 10 piezómetros de hilo vibrátil. 13 sondeos hasta 150 metros. Toma continua de muestras. Análisis detallado de las muestras. Requerimos nosotros en la Universidad Industrial de Santander las muestras organizadas y los geólogos analizando las formaciones geológicas, tanto del tema de los depósitos coluviales, el tema de la formación Bucaramanga fracturada y la situación del basamento con las fallas geológicas. En exploración geofísica hicieron 6 líneas de refracción, 24 líneas de tomografía eléctrica, 11 líneas de georradar, 7 ensayos downhole de 100 metros de profundidad. Se colocaron 4 inclinómetros para detectar los desplazamientos del depósito coluvial. Se hicieron varias fases y se tiene en este momento un documento muy detallado, muy completo, de la geotecnia de Ciudad Norte, del deslizamiento de Ciudad Norte. Interesante. En los apiques y trincheras que se ejecutaron en ese estudio, se detectaron fracturas con dirección aproximada este-oeste. Fracturas en el cuaternario, fracturas en la formación Bucaramanga, fracturas recientes en el depósito de la formación Bucaramanga, relacionado tal vez con el miembro órgano de la formación Bucaramanga. Fracturas geológicas en los depósitos recientes, lo cual muestra la actividad de estas fallas en el cuaternario. O sea, en los apiques y trincheras se observaron una serie de fracturas o fallas con dirección aproximada este-oeste. Los bloques fracturados, los materiales desplazados, lo cual comprueba que el sistema de fallas está relacionado con los problemas de los coluviones en la parte superficial y los problemas de desplazamientos del mismo material de la formación Bucaramanga. Se pudieron elaborar planos, se pudieron establecer teorías de cómo se conformó, cómo ocurrió el fenómeno de las fallas, cómo se presentaron los deslizamientos, la historia geológica de ellos.
Se hizo un modelo fotogeológico por parte del geólogo Guillermo Vargas Piechacón, muy detallado. Este es un detalle del mapa geológico del norte de Bucaramanga, realizado por el geólogo Guillermo Vargas Piechacón. Y en este plano geológico se evidencia la presencia de las fallas este-oeste. O sea, estas fracturas este-oeste desplazan las fracturas norte-sur. Se tienen las secciones geológicas, las cuales fueron identificadas tanto en los sondeos como en las líneas de geofísica. Y se concluyó que existe una relación directa entre el sistema de fracturas y el deslizamiento de Ciudad Norte. Tenemos la información. Conocemos la presencia del sistema de fallas geológicas. Vemos los efectos. ¿Qué debemos hacer? Podemos seguir construyendo obras de infraestructura sobre este sistema de coluviones y fallas geológicas transtensionales. Podemos seguir permitiendo el desarrollo de vivienda en el sector norte de Bucaramanga. Requerimos relocalizar viviendas. ¿Cuáles viviendas? ¿Cuántas viviendas? ¿Cómo las relocalizamos? ¿Cómo hacemos para que no vuelvan los lotes a ser reubicados por nuevas viviendas? Vamos a construir obras de mitigación. Los túneles de drenaje propuestos por la Universidad Industrial de Santander, por el ingeniero Pardo, el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros actualmente, quien diseñó los túneles de subdrenaje de la zona norte de Bucaramanga. Vamos a construir esos túneles de drenaje para secar los coluviones de Ciudad Norte. Vamos a invertir esos más de 100.000 millones de pesos que necesitamos para construir esos túneles. ¿Qué debemos hacer? Tenemos la información, tenemos los estudios básicos y nos corresponde como profesionales, nos corresponde como santanderianos enfrentar el problema. Enfrentar el problema y sí, es posible resolverlo. Vamos a resolver estos problemas. ¿Cómo los vamos a enfocar? ¿Qué vamos a hacer con la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja? ¿Existe algún riesgo para la represa de Hidro Sogamoso? No conocemos información detallada del tema. Vamos a utilizar las aguas subterráneas en la zona de Lebriga para la población. ¿Qué podemos hacer con esta cantidad de información que tenemos de los diversos estudios que se realizaron en la zona de las fallas transtensionales de la Leona?